Muy bien, pues bienvenidos a todos y a todas a esta nueva entrega de estudios bíblicos relacionados con nuestra querida confesión de Augsburgo, que es la confesión que tenemos en la Iglesia luterana y que nos hemos dado precisamente como resumen doctrinal de las Sagradas Escrituras, como un receptáculo donde hemos podido reflexionar y donde Lutero y los primeros reformadores reflexionaron en torno a lo que sería la configuración de la Iglesia luterana hasta nuestros días, al menos entre los luteranos confesionales con los que nos identificamos y con esta doctrina que aunque esté malo o no esté muy de moda decir, es conservadora y tratamos de vivir y respetar el orden, la forma, el fondo y de la palabra de Dios en toda su extensión, ¿no? Para nosotros la palabra de Dios es la palabra de la Biblia, es palabra de Dios y creemos precisamente que tenemos que seguirla y vivirla de una forma sencilla, acercándonos a ella. Y parte de la reflexión que hacemos como cristianos, pues siempre nos ayuda a ver diversas temáticas. Hemos estado viendo últimamente pues temáticas esenciales en la vida y de la doctrina de la Iglesia y seguimos viendo, por ejemplo, hoy esta temática, como os decía en el artículo 15, ritos eclesiásticos. Vamos a ver en qué consiste este tema y precisamente nos vamos a acercar al mismo artículo 15, donde vamos a poder ver qué es lo que se nos está diciendo y qué es lo que Lutero nos está diciendo en en este artículo, ¿no? Dice, en cuanto a los ritos eclesiásticos establecidos por hombres, enseñamos que uno debe de observar lo que pueda observar sin pecar y que contribuya a la paz y al buen orden de la Iglesia, como por ejemplo ciertas fiestas y otras solemnidades. Sin embargo, exhortamos a no cargar las conciencias, como si esta suerte de instituciones humanas fueran necesarias para la salvación. Antes bien, enseñamos que todas las ordenanzas y las tradiciones instituidas por los hombres para reconciliarse con Dios y merecer su gracia son contrarias al Evangelio y a la doctrina de la salvación por la fe en Cristo. He aquí, por lo que tenemos por inútiles y contrarias al Evangelio, los votos monásticos y otras tradiciones que establecen diferencias entre alimentos, días, etcétera, por las cuales se piensa merecer la gracia y ofrecer satisfacción por los pecados. Lutero, Melanchthon, los primeros reformadores van a tener una especial preocupación por la liturgia de la Iglesia y esta especial preocupación va a llevar a hacer cambios en la liturgia tradicional que habíamos recibido de la Iglesia de Roma y que probablemente también en parte hemos recibido también de la Iglesia ortodoxa. En resumen, porque no tenemos espacio, tiempo y tampoco es la temática de hoy, Lutero quiere continuar con los ritos y liturgias que la Iglesia ha tenido desde su ser Iglesia primitiva hasta los días en que Lutero, Melanchthon y los principales reformadores luteranos se dieron esta confesión. Y la idea era precisamente no perder lo que estaba bien y cambiar aquellas cosas que habían sido erróneamente puestas o que en su formulación dentro de la liturgia son precisamente contrarias a las Sagradas Escrituras y al sentido que las Sagradas Escrituras dan a la Iglesia, a la doctrina cristiana,
a la vida cristiana en general, ¿no? A la ética y a la moral cristiana que realmente deberían de estar plenamente recogidas en la liturgia como manifestación, como culto divino, como manifestación de la fe que la Iglesia tiene, es decir, la manifestación externa de la fe que está dentro y que vivimos, ¿no? Bajo la presencia de Cristo, quien nos invita al culto, quien nos invita a vivir la liturgia con su palabra, desde la palabra del texto bíblico, como forma de oración, de canto y de proclamación, de manera que la palabra de Dios se haga presente y por medio de la obra del Espíritu Santo dé a luz también lo que llamamos como sacramentos que también se establecen como ritos de la propia Iglesia y que son reconocidos por la propia Sagrada Escritura por mandamiento expreso de nuestro Señor Jesucristo, del Señor, ¿no? De alguna manera. Eh, la Confesión de Augsburgo, en este artículo 15, nos dice en cuanto a los ritos eclesiásticos establecidos por los hombres, bueno, nos habla precisamente de que hay ciertos ritos o todos los ritos que tienen que ver con la liturgia, evidentemente tiene mucho que ver con lo que los hombres registran en referencia a lo que creen que es o debe de ser o debe de estar presente en la liturgia y el culto cristiano, ¿no? Entonces, la mano del hombre ha estado modificando de manera continua el culto a Dios, de una u otra manera, ¿no? Introduciendo oraciones, introduciendo confesiones de fe, introduciendo espacios para el canto, regulando de alguna manera el orden en el que nos tenemos que acercar a Dios y la estructura de la propia liturgia, también basados en el proceso, ¿no? Redentor que Cristo hace y realiza como sacerdote, ¿no? Es decir, si hay algo que nos lleva a pensar en que la liturgia luterana es una liturgia correcta, es que sigue los patrones de lo que el sacerdocio de Cristo nos muestra en la Sagrada Escritura. No empezamos la casa por el tejado, sino por los cimientos, ¿no? Y bueno, pues guardamos una estructura en la que, pues, por ejemplo, nos acercamos a Dios desde el reconocimiento de la presencia de Cristo plena y real entre nosotros en la invocación, el acercarnos a Dios como una especie de lavacro anterior a lo que es el desarrollo del servicio divino después, que es la confesión de los pecados, la absolución de los pecados de todo el pueblo, y tal y como los judíos lo realizaban en su día, en el rito del templo de Jerusalén o en el tabernáculo, que nos acercamos a Dios, pero por medio de arrepentimiento, ¿no? Y después vamos a expresar la fe, ¿no? La fe a través de la proclamación de la Escritura, en el culto de la palabra, en la proclamación de esta palabra, de la lectura de la propia Sagrada Escritura y, por supuesto, pasando después al tiempo de los sacramentos. Es decir, Cristo en la liturgia nos visita en palabra y en sacramento. Y este es el servicio mayor, ¿no? El oficio mayor en el que nosotros nos vemos sumidos cada domingo, invitados por Cristo, bajo la presencia de Cristo, en el orden en que Cristo así en la escritura vemos que lo hace, realiza y que muy probablemente va a seguir en el mismo orden el día en que estemos en la presencia de Cristo, después de su segunda venida, en este lugar de encuentro, donde Él será quien nos dé el sacramento del altar, precisamente con el fruto de su propia sangre y su propio cuerpo, ya ya no entregado por nosotros, sino ya en gloria
precisamente para vivir esta festividad por los siglos de los siglos juntamente con Él, ¿no? Y como sacerdotes, en nuestro aspecto sacerdotal, como creyentes, tenemos parte en todos estos ritos, como no solamente individuos que están presentes, familias que están presentes en la propia liturgia, sino que estamos a la par que el pastor, que la función que tiene es representar a Cristo en el orden del culto, ¿no? La figura pastoral, como ya habréis visto en la semana pasada, probablemente, lo único que es trae al recuerdo a la congregación la presencia de Cristo, aquel que nos da la palabra y que nos ofrece los sacramentos, y el pastor no lo hace por sí, o sea, no es por sí, sino realmente en el nombre de Él que nosotros lo hacemos y siempre que la iglesia está presente, ¿no? Porque ella es la receptora de los bienes, de la palabra y de los sacramentos, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros nos hacemos parte como sacerdotes, como sacerdotisas de Cristo, estando presentes en el culto, proclamando a la par nuestra fe y alabando a Cristo, dando gracias, adorando su nombre y sobre todo, venimos al culto no solamente a darle a Él, como muchas personas o muchas credos piensan que hacen, sino especialmente venimos para recibir su gracia, recibir su perdón, recibir su absolución, recibir su alimento espiritual para que nosotros podamos continuar en nuestro día a día en el valle de la vida, ¿no? Pensamos que muchas iglesias piensan que el tiempo del culto cristiano, como así lo llaman, no lo llaman servicio divino como una forma de diferenciarlo, sino que el culto cristiano es el culto que los cristianos dan de sí a Dios como un acto de gratitud. Y esto no es correcto. Es decir, lo que nos enseña la palabra y lo que vemos siempre en el orden de la palabra y por orden del mismo Señor, tanto en el culto de Israel como vamos a ver a lo largo de la historia de la Iglesia, es precisamente que Cristo es el director, el rector, el que dirige precisamente el culto, porque es Él quien se nos da plenamente a nosotros cada vez que nos reunimos en su nombre. Y es por eso que Él hace presencia en medio nuestro, porque es ahí donde se comparte la palabra y los sacramentos. No es una mera reunión, sino la reunión en memoria de Él, en la reunión en conmemoración de Él, la reunión donde Él se va a hacer presente en esta palabra y estos sacramentos hacia nosotros. Entonces puede haber ritos eclesiásticos que a lo largo de la historia se quieran introducir como un extra al oficio divino o al oficio de la palabra. Normalmente podemos tener, pues dependiendo de que el pastor esté, si el pastor está presente, hay un pastor presente, se puede celebrar la mesa del Señor en nuestra iglesia, por lo tanto, se comparte la palabra, se predica la palabra y se administra rectamente los sacramentos que Cristo nos ha dado y que Él prepara de sí mismo para nosotros, ¿no? Y en este orden respetuoso hacemos el oficio mayor, el oficio divino, el servicio divino también, ¿no? Este concepto de que Cristo viene a servirnos y no nosotros a servirle a Él, ¿no? Es la diferencia con otros cultos cristianos, ¿no? Y la idea es precisamente que, bueno, hay otros servicios cuando el pastor no puede estar presente, que algún miembro maduro de la congregación, que tenga una cierta experiencia, un poco de formación o vocación o llamado, o sea, esté en el diaconado, o sea, una diaconisa, pues de alguna manera pudiera dirigir realmente bajo la premisa que los pastores dan en el orden que la Iglesia se ha establecido el servicio para un servicio de la palabra u otro tipo de celebraciones que podamos tener precisamente a lo largo del año, ¿no? Que podamos describir durante el desarrollo de esta conversación, ¿no? Que tenemos ahora mismo nosotros. Los ritos eclesiásticos establecidos por los hombres tienen
que ver con este extra que muchas veces la Iglesia toma para sí como una forma de celebración de ciertos momentos o ciertos ritos que cada comunidad local desarrolla por la costumbre, pero que no son ritos basados en lo que Cristo dice que tiene que ser siempre, ¿no? Sino es una especie de excepción, pero que tiene una premisa, como nos va a decir el propio texto en la Confesión de Augsburgo. De mirad que nadie os engañe, ¿no? Por medio de filosofías, huecas sutilezas de Colosenses 2:8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Siempre que queramos establecer algún tipo de rito eclesiástico, tengamos cuidado de que, igual que en la recepción de la palabra de Dios hacia nosotros, ponemos este cuidado, también no veamos la carne en medio de este ritual litúrgico que puede ser creado, ¿no? O que esté contra el sentido de la palabra de Dios, que ahora vamos a ver cuál es, según nos recuerda la confesión de Augsburgo. Dice también, por tanto, en Colosenses 2:16 al 19, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿no? Este crecimiento, este alimento, esta nutrición, este venir Dios a nosotros, es precisamente la obra de Jesucristo, de nuestro Señor, en su presencia en la liturgia cristiana, es decir, en su servicio. El servicio es de Dios a nosotros, por eso llamamos servicio divino y no culto cristiano, ¿no? O nuestro culto, ¿no? Porque no es así el concepto que vemos. Y que puede haber, pues, diferentes formas de entender y de ver, pero que hemos de tener cuidado de no afectar precisamente en sobremanera en nuestra manera de expresar esta fe. ¿Qué es lo que nos pide la Confesión de Augsburgo? ¿Qué es lo que Lutero y Melanchthon especialmente dan como instrucciones a la Iglesia en medio de la Confesión de Augsburgo, como reflexión de lo que la palabra de Dios nos dice que debe de ser los propios actos litúrgicos, ¿no? Y los propios ritos eclesiásticos, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos cuando queremos iniciar un rito eclesiástico nuevo es si este rito en cuestión niega la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, que con este rito lo que queramos es ganar por las propias obras o por el propio esfuerzo o por el propio mérito humano algo con ello. Por ejemplo, veamos el ejemplo de la misa por los muertos en la Iglesia de Roma, ¿no? En ningún momento se dice en la Escritura que oremos por los muertos. No lo dice. Y si en algún lugar lo dice prácticamente en los textos en textos que son reconocidos como deuterocanónicos, es decir, los textos que llamamos apócrifos, ¿no? Donde se nos habla precisamente de cuestiones históricas, de relatos preciosos, muy bonitos, de la cultura, y digo de la cultura del pueblo de Israel, pero que no tiene afectación doctrinal, no habla siquiera a veces de Dios, ni pone el nombre de Dios en muchos de sus escritos, ¿no? Sino que son meras analogías, metáforas, comparaciones, textos narrativos muy bonitos, pero que no aportan mucho a la doctrina de la Iglesia. Y en lo poco que aportarían, realmente no sigue la repetición de la doctrina clásica que encontramos en la Biblia, ¿no? Sino que de alguna manera sale, por un lado,
dejando atrás realmente lo que es esencial, ¿no? La doctrina de la justificación por la fe es esencial en la Biblia. Y no solamente porque los luteranos lo decimos, sino porque es que nada ni nadie puede justificarse a sí mismo por las obras de la ley, dice Pablo, y nos lo muestra Jesús y nos lo enseñan los profetas a lo largo de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y es precisamente por la obra de Jesucristo que nosotros podemos ser justificados por la fe, no por las obras, ¿no? Las obras son necesarias, pero no nos salvan, sino que están hechas precisamente para vivir en el amor que Cristo nos ha dado a aquellos que hemos recibido la justicia por la fe, de aquellos que hemos recibido el perdón de Cristo, ¿no? Aquellos hijos e hijas de Dios que siéndolo, ahora vivimos de una manera diferente y bien vivimos haciendo buenas obras, las obras que Dios nos da a hacer a cada uno, realmente, ¿no? Y son esenciales para la vida cristiana. No podemos decir que los luteranos, como he escuchado recientemente y escucho hasta la saciedad, no, los luteranos creen que se salvan solo por la fe. No, claro que nos salvamos por la fe, pero no en mi fe, sino en la confianza de lo que Cristo hizo en la cruz y que eso es suficiente para mi salvación. Y las obras vienen como fruto de la justificación por la fe en mí y van a ser parte de la vida de fe hasta que nos vayamos a la presencia de Cristo. Las buenas obras son importantísimas, no importantes, importantísimas, pero no es lo que nos justifica. Ninguna obra añade a lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y si alguien piensa que con sus obras, con ritos especiales que se puedan inventar, que no salen en el texto de la palabra de Dios, con ello van a ganar algo, se van a encontrar de bruces con el mismo Señor, que les dirá, esto no me agrada, esto denigra la obra que yo he hecho por vosotros. Es decir, tú quieres presentarte y ser parte de tu salvación cuando tú no puedes serlo, ¿no? Porque eres pecador, estás vendido eres un ser condenado y no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte, solo lo que yo puedo darte a ti y hacer por ti. Y después anda en buenas obras. Más vale que te andes en buenas obras, ¿no? Dirá el Señor. Pero no será sino como el fruto de nuestra salvación. Por lo tanto, a la hora de crear nuevos ritos eclesiásticos, tenemos que tener en cuenta esta esencial cuestión, ¿eh? Que la doctrina de la justificación por la fe no quede en cuestión en este nuevo rito que hacemos. También que es necesario y es parte de la vida de fe de los diferentes rituales cristianos. Es decir, que con ese rito podamos colmar, ocupar o dar una respuesta a una necesidad dentro de la vida de la iglesia que se nos pueda presentar, ¿no? Bueno, pues igual que tenemos una ceremonia de bautismo, una ceremonia de confirmación, cada cual tiene su tiempo y su espacio y su significado en la vida de los creyentes, como es el oficio divino, como es el servicio divino, como son los oficios menores, como son, pues, por ejemplo, qué motivación nos mueve a hacer un maitines, ¿no? Realmente lo que nos queda es precisamente el hecho de inaugurar la mañana y de alguna manera también hacer visible, ¿no? Nuestra necesidad de estar cerca de Cristo, ¿no? Y de encomendar nuestra vida a Él en la mañana. Igualmente al final de la noche, ¿qué hacemos en nuestra vida devocional cuando nos acercamos al Señor en la noche? Pues de la misma manera, son parte de la vida cristiana y del servicio que la Iglesia da a los creyentes. Y que lo que hace es motivar la fe bíblica en nosotros. La confesión de Augsburgo va a estar a favor de todos estos rituales que puedan ser favorecedores y que bendicen y edifican la vida de los creyentes. Dice, todo rito que niegue la palabra de Dios, dicen los reformadores, todo rito que niegue la palabra de Dios o se entienda como un mérito para la salvación es incorrecto. Es decir, lo que decíamos anteriormente con
no rayar la doctrina, no dañar lo que la doctrina de la justificación por la fe en la obra de la cruz de Jesús es precisamente lo que no tenemos que hacer, sino vivir y no negar la palabra de Dios ni añadir mérito para la salvación, ¿no? En ninguno de estos ritos. Por ejemplo, Melanchthon escribe las instrucciones para los visitantes de la congregación, para aquellos que visitan por primera vez la vida de la iglesia o que empiezan a ir a una iglesia luterana, donde se da una serie de normas, de reglas, de cómo nos acercamos realmente al Señor, y que, bueno, pues de alguna manera esto pues ayudaba a la gente de su tiempo. Hoy en día tenemos otro tipo de materiales de este tipo. Bugenhagen, por ejemplo, va a estipular o va a hacer una serie de ordenanzas, llamadas ordenanzas de la Iglesia, que escribe en alemán, pero que de alguna manera esta es la traducción en castellano, y que pretende precisamente traer este ejemplo, ¿no? De lo que debe de ser el ritual cristiano y que hemos de cuidar y que tenemos que llevar a cabo siempre con la utilidad de edificar la iglesia. Y también ver una cosa que es importante, y es que si un rito nuevo que se pueda introducir en la vida de la iglesia o un rito antiguo, y esto es importante también de cara a lo que Lutero va a reformar dentro del culto de la iglesia luterana, trayendo lo mejor del culto antiguo para seguir llevándolo hasta nuestros días, defendiéndolo, a capa y espada y quitando aquellas cosas que doctrinalmente se oponen a lo que la Sagrada Escritura está diciendo. Esto es debido precisamente en la liturgia de la Iglesia porque provoca disensión, primero con la palabra, con la Escritura, pero también si cualquier rito que se haga, que no sea un rito sacramental, evidentemente, sino es un rito eclesiástico, si va a provocar disensión dentro de una congregación o va a provocar disensión dentro de lo que sería el cuadro de la Iglesia Nacional, para entendernos mejor, habría que plantearse si este rito deberíamos de consentirlo o hacerlo o no hacerlo, ¿no? Ritos como, por ejemplo, la celebración, hacer una pequeña celebración litúrgica para la celebración de un cumpleaños, con una bendición especial, ritos prematrimoniales o postmatrimoniales. ¿Qué podemos decir? Ritos que expresan o que dan lugar a lo largo del año litúrgico a festividades recordando la vida de los ángeles, la vida de los evangelistas, la vida de Pedro y de Pablo, del resto de los apóstoles más conocidos de la Iglesia, a los que se señalan y que, bueno, pues se guardan dentro de estas litúrgicas y de la liturgia de la Iglesia y dentro de esta liturgia de la Iglesia momentos concretos que invocan precisamente la obra de estas personas que han hecho, no como intercesores por nosotros, sino dando gracias a Dios por lo que han hecho precisamente, es algo que, bueno, pueda ser interesante de ver y de contemplar y de seguir, teniendo como seguimos en los diferentes ritos eclesiásticos que tenemos en la iglesia luterana, ¿no? Pero si alguno va a crear una cierta disensión o va a ser un problema, antes que tener problemas, queridos hermanos y hermanas, es mejor no iniciar nada y volver atrás, ¿no? O sea, tiene que haber consenso en lo que la Iglesia hace, guardando las premisas que los reformadores nos han enseñado, que aquí habéis visto en pantalla, y estáis viendo en pantalla, podéis darle un pantallazo, podéis hacer un resumen de ello, y que está en consonancia con lo que la palabra de Dios dice en este sentido, ¿no? Dice, como por ejemplo ciertas fiestas u otras solemnidades, ¿no? Que a veces pues la iglesia se da, como acabamos de nombrar ahora mismo. Te enseñamos que uno debe observar lo que pueda observar sin pecar y que contribuya a la paz y al buen orden en la iglesia. Los ritos eclesiásticos, como hemos visto, tienen esta orientación, ¿no?
los que podemos aceptar, ¿no? Y los que enseñemos a lo largo y ancho de la historia de cada una de las iglesias nacionales donde estemos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia alemana va a tener ritos especiales porque tienen un carácter especial dentro de su historia o de su cultura eclesial, bueno, pues son correctas, ¿no? En los países escandinavos, y cada país escandinavo pues tiene una serie de celebraciones, por ejemplo, el ritual del recuerdo de la festividad de Santa Lucía, tan típico en la iglesia sueca, por ejemplo, en la liturgia ya casi antes de la Navidad, que hay en la vida de la iglesia, las festividades que tienen que ver a lo mejor con la celebración del Día del Padre o de la Madre, dedicando un poco ese día a la figura de José, a la vida de María y otras mujeres en la vida de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero lo que enseñemos debe de ser, en relación a estos ritos eclesiásticos, algo que con ello no pequemos, que contribuya a la paz de los miembros, es decir, que no destruya o perturbe la paz por motivos de conciencia a la hora de hacerlo, y que tenga un orden en la iglesia. No podemos hacerlo de cualquier manera, tiene que ser un rito que esté bien registrado, bien aceptado por la iglesia y bien aceptado por iglesia, por teólogos y pastores, evidentemente, y bien aceptado y bien ordenado para que se siga en todos los lugares de la misma manera, si así se considera. Dice Galatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, dice Pablo. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo, ¿no? Es algo así, con todo aquello que hacemos, no vamos a doblar la palabra de Dios, y por lo tanto tampoco vamos a hacer doblar o tirar al suelo, echar al suelo, humillar al suelo ni la palabra de Cristo, ni nuestros rituales eclesiásticos o eclesiales, ni ninguno de los oficios lo vamos a torcer, ¿no? Para agradar el oído de los hombres o para agradar el oído de nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera, porque en algo ofenda a la gente, ¿no? La palabra de Dios rige el proceso, rige el culto, porque es la palabra de Dios la que se dirige a nosotros. Recordad, culto divino, servicio divino. Quiere decir que Dios habla al hombre, ¿no? Y se dirige a nosotros, y se dirige a través de la vida, de la figura del pastor y de la presencia plena de la iglesia, ¿no? En esa comunión que tenemos con Cristo. Cristo que se hace presente siempre con nosotros. Somos siervos de Cristo cuando hacemos que la palabra de Dios brille en medio de nuestro culto, en medio de nuestra liturgia y en todos los ritos que podamos hacer precisamente dentro de la iglesia. Y sí, siempre va a haber problemática con aquellos que son más débiles en la fe, que no comprenden, que tienen problemas para ver, incluso enfrentarse a una cruz, a un crucifijo, a la propia decoración de los espacios litúrgicos que podamos tener en una iglesia luterana o cualquier otra cosa, quizá porque no están acostumbrados, quizá porque les sobrecoge, quizá porque tienen miedo, quizá porque les han enseñado que eso no es correcto, quién sabe. Pero aún así, misericordia, hermanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice Pablo en Romanos 14:1 en adelante. Es decir, recibimos al débil en la fe, pero no para discutir con él, ¿no? No recibimos a los débiles en la fe para discutir con ellos, sino para ejercer la misericordia enseñándoles, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿No? Dice Pablo. Queriendo decir, esto es aplicable por analogía a todo lo que pueda tener que ver con los diferentes ritos que podemos tener en la iglesia, para aquellos que los aprueban y que los desaprueban, siempre y cuando cumplan con las premisas que hemos dicho anteriormente.
Sin embargo, sigue diciendo la Confesión de Augsburgo, exhortamos a no cargar las conciencias como si esta suerte de instituciones humanas fueran necesarias para la salvación. Es decir, es necesario para nuestra salvación seguir el orden del culto tal y como, como lo tenemos. Algún pastor que sea ultraconservador va a decir, sí, por supuesto, así tiene que ser. No, la liturgia se puede modificar, se puede cambiar, siempre y cuando ésta nos sirva como sierva para llevar a los hombres a Jesucristo. Siempre y cuando no modifiquemos el orden que tenemos dentro de las Escrituras en relación a todo lo que tiene que ver con el acercamiento al Señor, ¿no? Y cómo Él se acerca a nosotros. Evidentemente, no podemos, si hay personas, grupos, iglesias que ven una sobrecarga en el exceso de liturgia y desean tener algo más sencillo, mientras no nieguen al Señor la palabra, la confesión, las confesiones luteranas y que en realidad no se opongan precisamente a la voluntad de Cristo, pues en algo se pueden modificar, igual que se han implementado cosas, se han puesto cosas, se han quitado cosas a lo largo de la historia de la liturgia cristiana, pues se pueden modificar ciertas cosas, ¿no? Pero nada que no que desdiga la palabra de Dios, ¿no? Eh, Porque no nos va la salvación en ello, realmente, ¿no? No nos va la salvación. Podemos trabajar, podemos modificar, podemos, según nuestra cultura y nuestra cultura eclesiástica, podemos trabajar esos aspectos, pero con mucho cuidado y delicadeza, ¿no? Y a la hora de importar nuevas oraciones, nuevas confesiones, nuevas proclamaciones a la vida de los ritos eclesiásticos o del culto divino, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque en realidad a lo que nos vamos a enfrentar es que a posibles, por querer quitar algo que ha sido siempre algo bueno y correcto, podamos matar algo que no deberíamos de haber quitado, que deberíamos de seguir teniendo y cambiándolo por algo que es más insulso y que a lo mejor no tampoco muestran realmente con plenitud los valores de la palabra o del sentir de Cristo para nosotros, ¿no? O sea, mientras no nos vaya la vida en ello, mientras hable bien y afirme los valores para la salvación de los hombres, estos ritos pues pueden ser modificables en cierto modo o ampliados, ¿no? Igualmente como cambio dentro de lo que es la vida de la iglesia. Si te fijas, claramente cada iglesia nacional tiene ciertas particularidades que no tiene otra iglesia nacional luterana, por ejemplo, ¿no? No es, las iglesias escandinavas no son iguales que las iglesias alemanas, exactamente iguales en su culto. Guardamos una línea que todos tenemos, ¿no? Eh, que nada cambia, pero hay cosas que se pueden introducir, cambiar o hacer de una forma diferente dependiendo de la cultura en la que estamos, ¿no? Y esto no afecta al tema de la salvación de los hombres, ¿no? No cambia el sentido de la Sagrada Escritura en lo que ella nos enseña. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, dice Pablo en Romanos 14. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye, ya decíamos antes, a la paz y a la mutua edificación. Esto es clave. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Cuando hablamos de la comida, es cualquier tipo de prejuicio que podamos llegar a tener, ¿no? Primero, las almas, primero las personas. Hemos de educar y enseñar para hacer entender a las personas que se acercan al culto cristiano, a la palabra de Dios, por qué hacemos y decimos lo que hacemos
¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Hay que explicar, hay que educar, pero no podemos o no debemos destruir la obra que Dios ha hecho en una criatura que por causa de sus debilidades o de sus prejuicios, ¿no? Le cuesta mucho entrar en la dinámica, ¿no? Démosle tiempo a esas personas y, por supuesto, nunca rompamos la paz y la mutua edificación por introducir cambios o cualquier tipo de ritos eclesiales, como hemos dicho. Así que los que somos fuertes, dice Romanos 15, 1 al 3, Pablo está diciendo, que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Este debe de ser nuestro sentir siempre. Dice antes bien, sigue diciendo la Confesión de Augsburgo, enseñamos que todas las ordenanzas y las tradiciones instituidas por los hombres para reconciliarse con Dios y merecer su gracia son contrarias al Evangelio y a la doctrina de la salvación por la fe en Cristo. Y aquí nos aclara lo anteriormente dicho. Antes bien, enseñamos que todas las ordenanzas y las tradiciones que han sido instituidas por los hombres para reconciliarse con Dios y merecer su gracia son contrarias al Evangelio y a la doctrina de la salvación por la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cualquier institución humana que ha sido introducida dentro del culto cristiano a lo largo de los siglos y que no tienen que ver con lo que Cristo ha dicho, que no tienen que ver con el sentido en el que la Escritura está enseñando a la Iglesia, pues no merecen, especialmente cuando se está hablando de un culto como una obra humana para agradar a Dios, para alcanzar el favor de Dios. Eso es una herejía y es contrario al sentir de Cristo. Es todo lo contrario. Al culto vamos a vaciarnos, a confesar nuestros pecados y en este vacío recibir el perdón de Dios y como si nos limpiara de arriba abajo con un escáner y nos dejara plenamente limpios y santificados, recibamos del Espíritu Santo la palabra y los sacramentos para nuestro bien. Vamos, que no es algo que yo hago para merecer la gracia de Dios o reconciliarme con Dios a mi manera, sino que tenemos que hacerlo a la manera de Cristo, como nos enseña el Evangelio y como nos enseña la doctrina de la salvación por la fe en Cristo. Y recuerdo, no me salvo por mi fe. Ojo, porque tanta gente dice por ahí, incluso gente que se llama adopta, ¿no? Estoy escuchando muchas veces en las redes, en YouTube, que no, estos protestantes, estos luteranos, esta gente piensa que se salvan por su fe. ¿Mi fe? Yo no tengo fe, ni siquiera tengo poder para tener fe si no me la da Dios, ¿no? Si no me la da el Señor, ¿no? Alentada por la palabra y llevada a cabo a mi alma por el Espíritu Santo, ¿no? Si no fuera porque me es dada la fe cuando yo soy un ser muerto y perdido, espiritualmente muerto a Dios, cómo yo podré de mí mismo, un ser muerto puede dar algo de vida a Dios para agradarle? En absoluto. Eso es una obra del Evangelio en nosotros, una obra de Cristo en nosotros. Y eso lo recibimos en la liturgia, en el culto cristiano de Cristo mismo, ¿no? Y no nosotros para dárselo a Dios, ¿no? Espero hacerme entender. No sé si estoy siendo muy arrevesado o muy complicado, pero creo que quiero hacer entender que esto es así. Quizá nosotros vivimos en un entorno donde esto no se pone en duda, pero probablemente algún escuchante de este podcast que tenga el interés de conocer qué pensamos realmente los luteranos, por favor, atiendan a esto que les decimos. No creemos que la salvación sea por la fe más las obras, sino por la fe plena en lo que ha hecho Jesucristo, y las obras son fruto de la obra de Dios en nosotros para vivir la vida cristiana. Es un segundo estadio
en la vida. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio, que yo nada puedo, pero Cristo lo puede todo en mí. Primera de Corintios 9, 21 al 22 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, dice Pablo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Es decir, eh, si con un rito eclesiástico lo que queremos es traer a la persona a Cristo para que sea bendecida, si con esto queremos ayudar a que la persona entienda no solamente de una manera intelectual, sino de una manera experiencial en su vida, lo que Cristo ha hecho por ellos y algún tipo de rito ayuda a eso, bienvenido sea. Pero si nos va a dejar de Cristo, si no vamos a ganar a los que son débiles en la fe, si aquellos que les cuesta creer, aquellos que les cuesta entender, no los alcanzamos con medio de esos ritos, pues no nos van a servir de nada, ¿no? O sea, tenemos que tener algo práctico, que ver esto como algo práctico en nuestra vida. Sigue diciendo la confesión, ya nos vamos acercando cada vez más al final. Dice aquí, por lo que tenemos por inútiles y contrarias al Evangelio los votos monásticos y otras tradiciones que establecen diferencias entre alimentos, días, etcétera, por las cuales se piensa merecer la gracia y ofrecer satisfacción por los pecados, ¿no? Aquí, hermanos, tenemos claro que hay muchas formas en las que la Iglesia a lo largo de la historia ha querido separar y desgajar la vida de los religiosos del resto del pueblo de Dios, al que se le califica como meramente pueblo de Dios, cuando son los santos, la verdadera Iglesia. Hay iglesias que distinguen entre lo que es la iglesia, en realidad, que son los sacerdotes, los monjes, las monjas, los fraters, cualquier tipo de movimiento dentro de la iglesia y que por tanto llevan a cabo las labores sacerdotales de la iglesia, episcopales de la iglesia o de representación o alta representación de sus iglesias como parte de lo que se llama iglesia, y después está la chusma, con perdón de la expresión, que es el pueblo de Dios, ¿no? El que es laico, que no sabe, que no se entera, que hay que estar siempre detrás de él, que es, no es, quieren decir que es un pueblo santo, pero en realidad no tiene un concepto de un pueblo santo, ¿no? Y eso no es la iglesia. La iglesia es precisamente la reunión, la asamblea de los santos, que se reúnen en torno a la presencia de Cristo en palabra y en sacramentos, y donde se anuncia la Escritura, para el perdón de los pecados y la salvación de los hombres, y para la edificación de estos mismos santos. Es decir, lo importante no es lo que otros llaman como staff o iglesia, ¿no? Los oficiales de la iglesia. No, eso no es. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos todos los creyentes. Y por tanto que existen los santos y santas en este mundo, el ministerio está y existe. La orden, el sentido de que haya ministerios en la vida de la iglesia es precisamente porque los santos están en un lugar. Por lo tanto, necesitan ser servidos en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, no se puede hacer que haya ritos eclesiásticos donde se hagan votos especiales o se hagan ceremonias especiales donde se separe la realidad de lo que es la iglesia de los santos, creando élites
o cuerpos especiales aparte de la Iglesia que no le dan sentido a la vida de la Iglesia, ¿no? Como son los votos monásticos, ciertas tradiciones de comer esto, de no comer, de guardar estos días o no guardarlos, de ayunar en estos días o no ayunar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estos se hacen, precisamente, como una especie de penitencia o de hacer ganar favor de Dios o de intentar merecer la gracia de Dios o u ofrecer una penalidad, una penosidad o cumplir una pena de alguna manera para que Dios nos perdone los pecados. Esto es una herejía y una barbaridad, porque elimina precisamente de ras la obra de Jesucristo que ha sido hecha en la cruz por todos nosotros. No podemos negar la obra de Cristo introduciendo cultos o ritos donde las obras estén por encima de la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y donde está esto, realmente no hay otra cosa más que se pueda decir, hacer o enarbolar, ¿no? No hay posibilidad de que haya otra cosa diferente a esto, hermanos. Los propios reformadores van a hacer referencia, ¿no?, a ritos que quieran mortificar la carne. Estamos hablando de los ritos en ciertas iglesias, como la iglesia de Roma, quizá en algún caso en la iglesia ortodoxa o en cualquier otro tipo de iglesia, ¿no? Como los que ya también hubo dentro de las iglesias que surgieron de la reforma luterana y que se opusieron al punto de hacerse iglesias reformadas, ¿no? Como es el caso de Thomas Müntzer o Karlstadt, ¿no?, que finalmente se fueron a rituales y a ceremonias en las que, como por ejemplo el bautismo, puede ser realizado solamente para aquellas personas que realmente lo merecen, ¿no? O que pueden justificar con su propia vida y obra que son dignos y merecedores del bautismo, por ejemplo, ¿no? Herejías de este tipo. Todo tipo de servicio religioso o de forma de culto que opera contra el sentir y el sentido de la Sagrada Escritura, solamente con la idea de hacer de la personalidad de ciertas personas o de ciertos grupos una diferencia por hacer la diferencia, sin pensar realmente lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y que esto sea en forma de un rito agradable a los ojos de Cristo, ritos que enlacen con lo que Cristo nos quiere dar y no con lo que nosotros queremos dar a Él, ¿no? Evidentemente. Y de esto, bueno, pues es una historia enorme, larga, podéis verla en la Wikipedia, por ejemplo, podéis ver los ejemplos de Münster y Karlstadt en relación a esa tremenda separación que trajo miles de víctimas, como la guerra de los campesinos en el caso de Münster y Karlstadt, ¿no? Simplemente por la idea de querer romper y destrozar y llevar a una radicalidad y a llevar a la obra a los que habían empezado por la fe a las obras, ¿no? Realmente dentro de las iglesias ya recién tocadas por la reforma luterana y que finalmente se extinguieron en lo que llamamos la reforma radical, ¿no?, de trasfondo reformado calvinista, ¿no? Y que bueno, pues que cada palo aguante su vela. En este sentido, como pastor luterano, me toca decirlo, a pesar de que tengo muy buenos amigos y gente que conozco dentro de la reforma radical. Evidentemente, todos tenemos amigos en muchos lugares, ¿no? Pero la verdad es la que es. Y finalmente nos recogemos en esta idea precisamente de cómo defender esta idea de vivir o de crear o de recrear o tener ritos eclesiásticos que siempre estén siendo, primero, útiles para edificarnos, para consolarnos, para fortalecernos,
para traernos la paz los unos con los otros, que estén en consonancia con la palabra de Cristo, con la doctrina de la justificación por la fe en los méritos de Jesucristo en la cruz, que nos lleven precisamente a este sentir, no que nosotros hacemos algo por Dios o para ganar la gracia o el favor de Dios, sino que lo vamos a recibir como un don de Cristo hacia nosotros, porque sólo así es como podemos ser bendecidos, ¿no? Venimos ante el que lo tiene todo y no podemos darle nada que es pequeño, ¿no? Eso sería como entregar un dibujo de un niño de 2 años en vez de un Velázquez, ¿no? Y pensar que lo que le estamos entregando a Dios es todo un Velázquez, ¿no? Cuando es 4 palos y dos redondeles, ¿no? Y decir que eso es bueno y es bonito. Es gracioso, ¿no? En un niño de 2 años es lindo y da ganas de achucharlos, ¿no? Pero en adultos, pues no sería algo bueno, ¿no? No sería algo correcto, ¿no? Pensar que yo le puedo dar algo a Dios que ya Dios tiene es una ofensa a Dios, es una ofensa al que nos da por gracia, de gratis, de regalo la salvación, ¿no? Y decir, no, no, es gratis, tú lo has hecho todo, pero yo te lo quiero dar a mi manera y lo quiero hacer como a mí me dé la gana, cuando yo quiera, en la forma en que yo quiera y con mi esfuerzo para que tú me lo aprecies, ¿no? Y encima, pues si te ofendes, Señor Jesús, si lo que has hecho en la cruz no queda recogido en ello, pues bueno, te fastidias y te lo quedas como ofrenda, ¿no? Porque va a salir de mí para ti, lo quieras o no, ¿no? Entonces, eso ofendería mucho al Señor. Y yo creo que realmente todo lo que se haga tiene que estar centrado en lo que hemos dicho antes, ¿no? Muy bien, hermanos, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que queremos hacer, algo que nos preocupa, algo que ha quedado alguna duda. Espero haberme expresado adecuadamente bien y haberle dado el sentir general y particular que damos a este tema del artículo número 15 de la Confesión de Augsburgo. Y si hay alguna pregunta, alguna duda que queréis se pueda hacer pública, la hacemos. Si queréis hacer una pregunta que no queréis que salga de un ámbito privado, pues cierro el estudio y seguimos haciendo preguntas. Yo creo que lo primero, pues sería, lo segundo sería un poco mejor, pero bueno, como queráis hacerlo. Una preguntita, pastor, buenas noches, ¿cómo estás? Luisa, ¿qué tal, Argenis? Luisa, un beso. Muy bien, mi pastor, Dios te bendiga. Pastor, una pregunta. ¿Esos votos monásticos Sí, eh, puedo entender que son, por ejemplo, esas promesas que sí. hace la gente, en, por ejemplo, en Semana Santa? Que en las iglesias, si la gente se viste de morado, ¿son ese tipo de cosas? No tiene que ver con, los ritos monásticos tienen que ver con las promesas que una persona hace, un hombre o una mujer hace para ser monje, monja o fraile, Ok. de alguna manera ser consagrados a algún tipo de organismo, de obra o de carisma dentro de una iglesia, ¿no? El luteranismo no tiene, hay algunos luteranismos estatales que tienen una división dentro de la propia iglesia que son órdenes monásticas, ¿no? De estilo benedictino o agustino o franciscano incluso, ¿no? Dependiendo un poco del carisma que quieran imitar, pero son luteranos de confesión pero que viven una vida monástica, ¿no? Hay obligación del celibato, Mm, obligación de vivir en comunidad, obligación de compartir todo, de una vida de pobreza, de castidad, etcétera, etcétera. El luteranismo no quiere que nadie se vea obligado a hacer esto, ¿no? Tú puedes hacerlo para ti si tú quieres, pero mm, no te obliga a que tengas que hacer eso para poder servir a Cristo, ¿no? Por eso los sí, pastores se casan, por ejemplo, y siguen siendo religiosos. Y tanto el esposo, pastor, como su esposa, que no es la pastora, sino que es la esposa del mm, pastor, precisamente se consagran al Señor al servicio de la iglesia, pues
viven sin ningún tipo de privación, viven públicamente, en una casa, como todo el mundo, van a comprar al Carrefour, tienen una vida normal. Los votos Sí. monásticos lo que hacen es separarte del mundo, encerrarte entre cuatro paredes o salir en pocos tiempos para servir en algún área, pero están siempre fuera del mundo. Quieren vivir de una manera santa sin intentar contaminarse con lo exterior, ¿no? Mm, Jesús no nos enseña esto en ningún texto de la Biblia. Y cuando hay ritos eclesiásticos que permiten eso o hacen eso, Lutero dice, ¿qué sentido tiene? Lutero era un monje. ujú. Caterina Fombora era una Una monja, monja. ¿no? Una Mm, abadesa, además, ¿no? Es decir, Caterina fue más de lo que fue el propio Lutero dentro de una congregación católica, ¿no? Siendo ellos dos católicos. ¿Y por qué el luteranismo? Muchos católicos y muchos doctos dicen, no, no, porque él quería casarse y quería acostarse con mujeres, ¿no? Entonces, mm. pues para arreglar eso inició la idea de que los sacerdotes pueden casarse. La Bueno, reforma. la reforma, ¿no? Entonces, qué escándalo, ¿no? Pensar que Lutero, por una cuestión económica, por una cuestión de sexo o por una cuestión de rivalidad, genera la reforma. La reforma es el resultado de hombres que leen la escritura y dicen, esto no es correcto, y que Mm, pase lo que Dios quiera, ¿no? El resultado de la reforma es eso, ¿no? Gracias por tu pregunta, Luisa, porque esto la gente, el público en general que luego nos escuche, van a poder darse cuenta de esto, ¿no? ¿Y de qué te sirve a ti encerrarte en un monasterio y echar toda tu claro. vida allí? Incluso ser enterrado dentro del patio del propio monasterio, porque fuera siquiera ya sería manchar tu cuerpo. Es decir, ¿qué quiere Dios de tu vida? ¿Dios quiere eso? ¿No querrá Dios que tú estés con la gente? ¿No querrá Dios que tú prediques el Evangelio, que comas, que vivas, que ores, que vayas a la iglesia y que vivas tu vida como cualquier ser humano quiere? Ni el judaísmo tiene eso. Alguno dirá, los sacerdotes del templo. No, los sacerdotes del templo se casaban. Los sacerdotes del templo tenían una dedicación exclusiva al templo y eran gente santificada para eso, pero tenían una vida normal. Iban al mercado, iban a las fiestas, bebían, comían, celebraban Mm, fiesta, estaban con la gente. La gente los identificaba como, mira, ahí va un sacerdote, ¿no? Un levita, ¿no? Eh, ¿Por qué separarnos del mundo? ¿Por qué tener tradiciones que nos alejan humana y naturalmente de nuestro Señor y de la vida cotidiana? Eso no implica ningún tipo de consagración real. La consagración está en el corazón, sí. no en lo externo, no en lo externo, ¿no? Aunque algunos crean que sí, ¿no? Pero Cristo no nos pide eso. Ni siquiera Él Mm. vivió así. Entonces, no nos puede pedir esto. Es como decir sacrificio. Es un sacrificio humano, exactamente, Luisa. Mm, Es como decir, yo presento mi cuerpo y mi vida como un sacrificio a Dios para que Dios lo tenga en cuenta para mi salvación y la salvación de los que yo pida, ¿no? Y Cristo dice, bueno, ¿y yo qué pinto en esto? Es decir, mm. y lo que yo he Sí. hecho por ti no vale, o sea, va a valer lo que tú hagas, ¿no? Ojalá mucha gente entienda esto, por favor. Ojalá miles de personas lleguen a escuchar este podcast o este YouTube y escuchen esto, ¿no? ¿A qué locura nos vamos, ¿no? Ujú. Tú, Luisa, no eres una pastora, ni Argenis eres un pastor, pero eres un Mm. santo y una santa para Cristo. Eres un Amén. hijo y una hija de Dios. Y vosotros sois sacerdotes. Tenéis el Así es. sacerdocio de Cristo como hijos de Dios. Y si acaso estamos nosotros para serviros, ¿no? Nosotros como pastores os servimos, os ayudamos, os facilitamos todo lo que podamos para vuestra vida cristiana. Pero yo no soy más que nadie, no soy nada más que otra oveja que ha aprendido a balar más fuerte o que Cristo la ha llamado aparte para hacer esta tarea. Pero yo no soy más importante que vosotros. Soy Claro. igual de iglesia que tú y que Argenis y que José
y que Santiago y cualquier hermano o hermana que esté con nosotros ahora en este momento. Es decir, es importante que tengamos esto en cuenta porque esto es lo que dice la Biblia de lo Ujú. que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos un cuerpo y no varios cuerpos, o un cuerpo y varios subcuerpos, ¿no? Eso no No, somos. somos Somos un un solo cuerpo cuerpo en Cristo. integral, ¿no? Es decir, Amén. y ningún sacrificio personal nos va a llevar ni a un grado de santidad, querría yo, y no nos va a llevar tampoco a ganar nuestra salvación o ganar el favor de Cristo o algo de la gracia de Dios, porque todo lo ha hecho Jesús por nosotros. No Amén. podemos despreciar ese sacrificio. Gracias, pastor. A ti, Luisa, por haber Muy clarito. puesto en este momento un punto sobre la I y una tilde. Gracias, pastor. Buenas noches. A vosotros, a ti, Luisa. No sé si hay alguna pregunta, José, Santiago, no sé si tenemos a alguien más. No me aparecen más caritas por aquí. A ver, muy bien. Pues para todos los hermanos que estamos precisamente en este momento, pues vamos a saludaros, deseándoos una buena semana y esperando que este YouTube pueda llegar a vosotros y deseándoos lo mejor tanto para los que escucháis esto como para aquellos que en la iglesia lo escucharán a lo largo de la semana. Bueno, que el Señor os bendiga y os guarde y que en esta paz nos recojamos todos nosotros. Chao, Hasta pastor. el Buenas próximo noches. día. Próximo martes tendremos clase también. Creo que será el pastor Isaac que le toca dar la clase. Muy bien. Chao.